Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Ya estamos en el mes de septiembre, pero vamos a seguir continuando al menos con los cultos de los jueves, así de manera telemática. Por ahora también continuaremos los domingos de manera presencial y ya iremos viendo según vayan sucediendo los acontecimientos, se vaya viendo la evolución del virus, seguiremos así por ahora. Ya si hubiera cualquier cambio, cualquier modificación, pues ya no avisarán Juan Pablo o Juan Vicente. Vamos a tener hoy, vamos a continuar con esta serie de estudios que estamos teniendo acerca de la importancia de las escrituras, de la importancia de la palabra de Dios. Ya estamos viendo diferentes aspectos de estas escrituras que para nosotros los cristianos pues son tan importantes y forman parte de nuestra vida cotidiana. Antes de comenzar la reunión vamos a tener una oración. Señor y Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias, Padre, por todos los beneficios y por todas las bendiciones que recibimos cada día de tu mano. Gracias, Padre, porque nos estás ayudando y nos estás protegiendo a la inmensa mayoría de los que formamos esta iglesia. Y queremos, Señor, seguir pidiendo que nos sigas ayudando, que nos sigas cuidando, que nos sigas apartando del mal. Si es tu voluntad, que todo pueda ir a mejor, porque realmente estamos en tus manos. También queremos pedirte sabiduría para los que nos gobiernan, para que puedan tomar decisiones adecuadas. Nos acordamos de los que están enfermos, para que tú también obres sanidad en ellos si es tu voluntad. Y gracias, Padre, por, a pesar de las circunstancias, pues poder tener también estos medios y poder seguir estudiando de tu palabra y podamos seguir teniendo nuestros cultos. Queremos alabarte, glorificarte como tú solo mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía, seguimos con esta pequeña serie de estudios que estamos teniendo los jueves por internet acerca de la importancia de las escrituras, de la importancia de la palabra de Dios. Si Dios quiere, cuando podamos tener los cultos de manera presencial los jueves, pues continuaremos con el estudio de Elías, que si os acordáis, lo hemos dejado a medias después de más de 20 estudios de jueves que hemos tenido presencial. Dejamos allí al profeta, os acordáis, allí debajo de aquel enebro, debajo de aquel árbol, en la sombra, en el desierto, allá pesadumbrado, triste porque la malvada Jezabel, le había dicho que acabaría con su vida. Pero mientras sea así de manera telemática, mientras sigamos teniendo los jueves el culto de manera online, pues prefiero animar y prefiero exhortar a los hermanos con estos temas tan interesantes de la palabra de Dios. No es que los otros no lo sean, no es que los estudios del profeta Elías, allá en Primera de Reyes, capítulo 17, 18 y 19, que es por donde vamos, y ya también el 20, no es que sean menos interesantes, ni muchísimo menos, pero he decidido que es mejor así, y que mientras sigamos a través de dispositivos electrónicos, seguiremos viendo temas acerca de la palabra de Dios, y cuando nos podamos reunir de manera presencial, pues seguiremos con la historia apasionante, fascinante del profeta Elías. Os invito a una lectura en 2 de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice así, 1 de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Podríamos hablar aquí de muchos temas, de diferentes temas, y se nos podría hacer bastante largo el estudio, pero solamente quería ver hoy con vosotros el versículo 2 de este capítulo 2. Desead, como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La versión de las Américas traduce: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra. La Biblia del Oso y otras versiones traducen: desead como niños recién nacidos la leche racional, y apela a la razón, a lo racional. Y esta palabra racional es muy interesante y aparece en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento. Quizá la más conocida es allá en Romanos 12:1, cuando el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo 2 de desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nos habla de niños, nos habla de bebés, de recién nacidos, nos habla de leche, nos habla de crecimiento. Aquí no se refiere a un niño que ya tiene varios años, no se refiere a un niño ya más mayor, que si tiene hambre, pues te lo dice, te pregunta si tiene hambre y bueno, pues puede esperar un rato a la comida. No, aquí es un bebé recién nacido, es un bebé que llora cada 2 o 3 horas, y los que hemos sido padres nos acordamos de aquellas noches enteras, pues prácticamente sin dormir. Ese bebé que te despierta por la noche llorando porque tiene hambre, y solo hay una manera de callarlo. Aquí habla también el pasaje de anhelar, de desear. Desead como niños recién nacidos. Y aquí se usa un verbo que se llama hiperactivo, en el sentido de que hay que anhelarlo, o en el sentido de que se anhela y se desea intensamente, profundamente. Aquí la comparación es clara. Como decía, todos los que habéis tenido hijos sabéis lo que llora un bebé cuando tiene hambre. Algunos, más que llorar, berrean literalmente y no paran de hacerlo hasta que se les da la comida, ya sea leche materna o sea un biberón preparado. Por tanto, no es que este niño, este bebé recién nacido, no es que quiera la comida cuando el padre, cuando la madre vea oportuno, no, el bebé llora y berrea y da gritos porque quiere la comida ya. Yo me acuerdo cuando decía Eunice sobre los niños nuestros: estos quieren melón, quiero tajá en mano. Es un deseo ardiente, un anhelo intenso y hasta con desespero, y no hay manera de callarlo. Parecido es también al Salmo 42 que también solemos cantar: como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Y es que las Escrituras son muchas las comparaciones en la Biblia con desear y anhelar algo, como en estos casos del niño o del ciervo. El cristiano debe anhelar esa leche, el cristiano debe anhelar ese alimento espiritual, el cristiano debe anhelar la palabra de Dios. Y no es tanto, hermanos, como un trabajo, no es tanto como una obligación, no hay tanto por hacerlo por compromiso. No, debe de ser algo que se anhela, algo que se desea, algo que se quiere hacer, algo que se quiere comer para crecer, no por obligación. No bastan tampoco solo las predicaciones de los domingos o las predicaciones online de los jueves. Los pediatras dicen que la leche materna es lo mejor que hay para el bebé, lógicamente. He buscado un poco por internet lo que tiene su composición y además de los nutrientes necesarios para el bebé, también tiene muchas defensas que refuerzan el sistema inmunitario. En la leche materna hay glóbulos blancos, proteínas, aminoácidos,
que incluso me ha llamado la atención algunos aminoácidos llamados nucleótidos, aumentan sus niveles por la noche e inducen el sueño del bebé. Hay oligosacáridos, enzimas, factores de crecimiento, hormonas, vitaminas, minerales, anticuerpos, ácidos grasos, etc. Es increíble todas las composiciones que tiene esta sustancia, como para que luego digan que todo es cuestión de azar. Bueno, es otro tema que no nos incumbe ahora. Pues bien, hermanos, esa leche pura, esa leche que tiene tantos alimentos y que tiene tantos nutrientes y que tiene además tantos anticuerpos, esa leche es comparada a la palabra de Dios. Pero también sigue diciendo no adulterada, leche espiritual no adulterada. Es decir, una leche que no tiene nada malo. Es decir, que no hay ninguna mezcla mala en esa leche, en esa palabra de Dios, que en esa palabra no hay engaño, no hay manipulación, no hay contradicción. En el original es una palabra que viene a comparar un grano de trigo que está limpio de paja y polvo, un grano de trigo limpio, perfecto, sin polvo y sin paja. En el mundo que estamos hoy día hay cosas malas. También las hay buenas, muchísimas cosas buenas, por supuesto, pero también las hay malas. Y aquí se nos está diciendo que la única cosa buena, la única cosa pura, la única cosa que no tiene mancha, que no tiene mezcla, que no tiene engaño, que no tiene paja ni polvo, que es un alimento perfecto para nosotros, es la palabra de Dios. Hermanos, ahí conocemos que hay gente que adultera la palabra de Dios con interpretaciones bastante erróneas. Se puede adulterar más o se puede adulterar menos. Se puede incluso adulterar con mala intención o se puede adulterar sin mala intención. El Señor Jesús aclaró esto bastante con los fariseos y los escribas de la época, que habían adulterado bastante la ley de Dios. Habían cogido la ley de Dios, que es perfecta, y a base de normas, reglas, habían cargado al pueblo con cargas pesadas y con mucha opresión. El Señor Jesús dice en Mateo 5:38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Continúa diciendo poco más adelante, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús vino a interpretar de manera correcta la ley que había sido adulterada por los judíos. Jesús trajo un nuevo paradigma, Jesús trajo una nueva interpretación, Jesús trajo una nueva forma de entender y de conocer a Dios. Jesús trajo una nueva forma donde todo gira alrededor de Él y todo gira alrededor de su persona y todo gira alrededor de la obra que hizo en la cruz del Calvario. Jesús es el centro de todo, es el centro de nuestro mensaje, es el centro de nuestra salvación, es el centro de nuestra adoración. En definitiva, la leche espiritual no adulterada es Jesús mismo, porque lo que se dice en la palabra de Dios es lo que se está diciendo del mensaje central de Jesús. Hermanos, y aquí es responsabilidad nuestra, responsabilidad de los predicadores, responsabilidad de los que tenemos, de los que nos encargamos de tener ministerio público en la Iglesia. Es responsabilidad nuestra el transmitiros la palabra de Dios de manera correcta. Es responsabilidad nuestra el traeros la leche no adulterada. Es cierto que es tu responsabilidad y no es la mía. Es tu responsabilidad el hecho de que tú anheles y de que tú desees esa leche espiritual. Podemos exhortarte y podemos animarte, pero en definitiva es cosa tuya que anheles y desees la palabra de Dios. Pero sí es responsabilidad nuestra, y en este caso, lo digo por mí, sí es responsabilidad mía,
en esta tarde, traeros leche espiritual no adulterada. Un bebé no puede distinguir si la leche está adulterada o no. Una persona mayor sí, y ya muchos de los que estáis escuchando sois mayores, no solamente en edad, sino en conocimiento de las Escrituras, y no se os puede engañar, no se os puede dar leche adulterada, porque la distinguís. Pero un bebé, un recién nacido, no distingue si la leche puede estar adulterada. Por eso la responsabilidad nuestra es tan grande en presentar la palabra de Dios no adulterada, sobre todo para los que están empezando, sobre todo para los más jóvenes. El apóstol Pablo era un experto nutricionista espiritual, si me permitís la expresión, un experto nutricionista espiritual. En 1 Corintios capítulo 3, 1 y 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, es decir, os di a beber leche líquida, no algo sólido como vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hermanos, después de la leche viene la vianda, viene el alimento sólido. Con los niños pasa igual. Llega un momento que hay que ir dándole comida sólida, carne, pescado, fruta, que complemente la leche. Los expertos dicen que ya un niño de 2-3 años no vale que le dé solamente leche. Vamos al pediatra, vamos a lo que se llama el niño sano, que no sé si todavía sigue, imagino que sí, y el médico nos va diciendo lo que tenemos que ir dándole, según la edad, según el peso del niño, según la estatura. Toma una serie de tablas, una serie de percentiles y ven qué parámetros sean correctos y van viendo la evolución del niño, si su crecimiento es correcto. ¿Y todo esto para qué? Lo dice aquí el apóstol Pedro, también en este versículo 2, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación, para crecer. Hermanos, igual que el bebé crece, el cristiano debe crecer. El estudio de la palabra de Dios nos hace más maduros, nos hace más grandes. El niño, lo normal es que conforme se vaya alimentando, pues que vaya creciendo. Lo normal de un cristiano es lo mismo, crecer conforme pasa el tiempo, crecer conforme pasa el tiempo, no quedarse estancado, incluso alguno que mengua, eso no es normal. Y esta debe ser una prioridad nuestra. El crecimiento como cristianos, el crecimiento como iglesia, debe de ser una prioridad nuestra. Ahora, para terminar, te hago una pregunta que previamente me la he hecho yo y me la estoy haciendo todos estos días. ¿Deseamos esta leche espiritual como un bebé recién nacido? ¿La anhelas? Si la respuesta es que sí, si me dices a la pregunta sí, yo anhelo la palabra de Dios como un bebé recién nacido, pues seguro que estás creciendo de manera correcta. Y como veíamos el otro jueves en el Salmo 1, es como aquella persona, como aquel varón que meditaba en la ley de Dios de día y de noche, y que en esa ley de Dios estaba su delicia. Si eres de esos, pues mira, si quieres corta, apaga el móvil, apaga la televisión, que ya hemos terminado. Darte la enhorabuena y desearte que sigas así. Si no eres de los que anhelas tanto como un bebé recién nacido, y yo reconozco que aquí fallo, ¿qué debemos hacer para cumplir este mandato? Porque, hermanos, esto no se trata de una sugerencia. Lo que dice aquí el apóstol Pedro no es una sugerencia, no es un consejo. Aquí el apóstol Pedro nos está dando un mandato. Aquí el Señor, a través de su palabra, nos está dando un mandato. Es una exigencia, es un imperativo. Desead. ¿Qué debemos hacer? ¿Y cómo debemos actuar si tenemos falta de anhelo, si tenemos falta de deseo por la leche espiritual no adulterada? 3 breves indicaciones, aplicaciones, consejos, exhortaciones o como lo queráis llamar. En primer lugar,
es reconocerlo y pedir perdón a Dios. Reconocerlo y pedir perdón a Dios. Si tienes o tener falta de interés por el estudio y crecimiento en la palabra de Dios, es una muestra de apatía espiritual. Si aquí se nos dice que es un mandato que debemos de anhelar y debemos desear la palabra de Dios, si hacemos lo contrario y no lo estamos deseando y no lo estamos anhelando, estamos pecando. Como cualquier otro pecado que cometemos y vamos a seguir cometiendo, el cristiano debe buscar arrepentido el perdón de Dios. Además, hermanos, cuando no deseamos ni anhelamos como un bebé recién nacido la palabra de Dios, de seguro estamos deseando y de seguro estamos anhelando otras cosas, mucho menos provechosas. La palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos examina, nos hace ver en qué estamos fallando y en qué no. Y si fallamos en algo, lo primero es reconocerlo y lo primero es pedirle perdón a Dios, clamando a Él. En segundo lugar, si tienes esta falta de anhelo y de deseo como un bebé recién nacido, que berrea y que llora por alimento, en segundo lugar, orar a Dios. En segundo lugar, pedirle a Dios que nos dé, que sintamos ese anhelo y ese deseo por la palabra. ¿Pedimos en nuestras oraciones por esto? Sé que pedimos por muchos asuntos, pero oramos para que Dios ponga en nosotros el interés y el deseo y el anhelo de leer, de estudiar, de meditar en su palabra. Ya sabéis lo que dice Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís mal. Está claro que pedir a Dios que nos dé fuerzas, que nos dé sabiduría, que nos dé ánimo, que nos dé fortaleza o lo que sea para anhelar la palabra de Dios es algo muy lícito y es algo muy necesario. Debemos orar para que Dios, mediante su Espíritu, produzca ese deseo. Es algo que seguro, si oramos con sinceridad y con intensidad, pidiendo perdón previamente, reconociéndolo y orando para que nos dé sabiduría y fuerza y nos dé ese anhelo, seguro que Él nos va a dar fuerza. En tercer lugar, leer diariamente las Escrituras. Si queremos tener el deseo por la palabra, no podemos estar alejados de la palabra. Debemos hacerlo cada día, como el niño recién nacido come cada día. No esperemos ni nos quejemos diciendo que primero voy a esperar a que Dios me dé el anhelo y Dios me dé el deseo. Y una vez que Dios me dé el dinero y una vez que Dios me dé el anhelo y el deseo, entonces voy a leer las Escrituras. No. Primero pide perdón. Segundo, ora a Dios. Y tercero, lee. Y Él te dará el anhelo y el deseo seguro para estudiar. No pongas la excusa de que tienes falta de anhelo. No pongas la excusa de que vas a orar a ver si Dios te lo da. Lee. Leamos más las Escrituras. Hermanos, el aprecio y la estima por las Escrituras viene cuanto más la leemos, cuanto más la estudiamos, cuanto más la meditamos. El salmista dice también en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Necesitamos de la gracia de Dios para ver la maravilla de su palabra. El salmista lo sabía bien, también lo sabemos nosotros. Hermanos, lee con frecuencia, lee con respeto, lee con reverencia, lee con atención, lee con deseo. Dios traerá entonces el crecimiento. Que el Señor os bendiga. Amén.